Cuando pensamos en la antigua Grecia, además de los mitos y la impresionante arquitectura, casi inmediatamente vienen a nuestra mente los filósofos más influyentes de esa época. Sócrates, Platón y Aristóteles forman una cadena famosa de pensadores, donde cada uno fue el maestro del siguiente. Se dice que la más grande relación entre profesor y alumno de la historia comenzó con Sócrates, quien enseñó a Platón. Luego, Platón instruyó a Aristóteles, y finalmente, Aristóteles enseñó a Alejandro Magno, quien cambió al mundo. Cuando Platón fue preguntado sobre cómo era ser el filósofo más sabio de Grecia, respondió: «No lo sé, tendrías que preguntarle a Sócrates». La filosofía clásica nos enseña que, desde los primeros pasos de los presocráticos hasta las reflexiones profundas de los pensadores posteriores, cada idea y cada reflexión tienen el poder de transformar nuestra manera de ver el mundo y de vivir nuestras vidas. Vamos a adentrarnos en la filosofía clásica y a descubrir cómo estos gigantes del pensamiento influyeron en la ciencia, la ética, la política y en la vida que conocemos hoy. Los presocráticos fueron los pioneros de la filosofía occidental. Vivieron entre los siglos VII y V a.C. y fueron los primeros en alejarse de las explicaciones mitológicas del mundo, buscando respuestas racionales a los misterios de la existencia. Uno de los primeros y más célebres filósofos de este periodo fue Tales de Mileto. Tales es considerado a menudo como el padre de la filosofía occidental, ya que fue de los primeros en proponer que el universo podía explicarse a través de principios naturales, en lugar de atribuirlo todo a los dioses. Sostuvo que el agua era el origen de todas las cosas, una idea que, aunque incorrecta, fue revolucionaria en su momento. Otro pensador notable fue Heráclito, conocido por su afirmación de que todo fluye. Heráclito creía que el cambio constante es la esencia misma del universo, ejemplificado en su famosa frase: «Un hombre no se baña 2 veces en el mismo río, porque ni el hombre ni el río son los mismos». Personalmente, esta frase me conmueve profundamente. Es una metáfora simple, pero encapsula una verdad universal sobre la naturaleza de la transformación y la impermanencia de la vida. Al reflexionar sobre ella, recuerdo que todo a nuestro alrededor, incluidos nosotros mismos, está en constante cambio. Este enfoque dinámico de Heráclito fue esencial para el desarrollo posterior de la dialéctica, que sería refinada por Sócrates. Pitágoras, por su parte, se centró en las matemáticas y la armonía del universo. Es conocido principalmente por el teorema de Pitágoras, pero sus ideas iban mucho más allá de la geometría. Para él, los números eran la clave para comprender la estructura y la belleza del cosmos. Mientras Tales, Heráclito y Pitágoras exploraban distintos aspectos de la realidad, otros pensadores como Demócrito y Leucipo introducían conceptos que anticipaban la ciencia moderna. Ellos propusieron la idea de que todo en el universo está compuesto por pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos, una teoría que sería redescubierta y comprobada siglos después. Con estas ideas en mente, podemos ver cómo los presocráticos sentaron las bases para la filosofía y la ciencia occidentales. Sin embargo, la travesía del pensamiento humano apenas comenzaba, ya que tiempo después aparecerían los nombres más influyentes de la filosofía: Sócrates, Platón y Aristóteles. El período clásico de la filosofía se caracteriza por la aparición de Sócrates, uno de los pensadores más grandes de todos los tiempos. Sócrates fue un caso excepcional en la historia de la filosofía. Nacido en Atenas, a finales del siglo V a.C., dedicó su vida a explorar cuestiones fundamentales sobre la moralidad, la justicia y el autoconocimiento. Sócrates no dejó nada escrito, y todo lo que sabemos sobre él proviene de los relatos de sus discípulos, especialmente Platón. Su enfoque filosófico era radicalmente distinto al de los presocráticos. En lugar de buscar explicaciones sobre la naturaleza del universo, Sócrates se centró en el ser humano y en la sociedad. Desarrolló el método socrático, una forma de investigación basada en preguntas y respuestas. Este método implicaba descomponer cuestiones complejas en preguntas más simples y manejables, guiando al interlocutor hacia una comprensión más profunda a través del diálogo. Por ejemplo, al preguntar ¿qué es la virtud?, Sócrates formulaba preguntas como ¿qué es el valor? ¿Qué es la justicia?, desentrañando así las múltiples facetas del concepto original.
Uno de los pilares de la filosofía socrática es el conocimiento de uno mismo. Sócrates sostenía que la verdadera sabiduría proviene del reconocimiento de la propia ignorancia, resumido en su famosa frase, «Solo sé que no sé nada». Argumentaba que admitir nuestras limitaciones es el primer paso hacia una comprensión genuina. Además de su método de cuestionamiento, Sócrates introdujo reflexiones importantes sobre la ética y la política. Hablaba frecuentemente sobre la importancia de la moralidad y la virtud en la vida cotidiana, desafiando a sus conciudadanos a reflexionar sobre sus acciones y creencias. Su compromiso con la búsqueda de la verdad y su disposición a cuestionar el orden establecido, finalmente lo llevaron a su condena y ejecución. A pesar de su muerte, el impacto de Sócrates en la filosofía y la cultura occidental continuó creciendo, allanando el camino para sus seguidores, Platón y Aristóteles, quienes expandirían y desarrollarían aún más sus ideas. Tras la muerte de Sócrates, su discípulo más famoso, Platón, se dedicó a expandir y desarrollar las ideas de su maestro. Fundó la Academia en Atenas, una de las primeras instituciones de enseñanza superior del mundo occidental, donde enseñó filosofía y ciencia. Platón es conocido por sus teorías sobre la realidad y el conocimiento, especialmente a través de obras como La República y El Banquete. Una de sus contribuciones más influyentes es el mito de la caverna, una alegoría que ejemplifica su teoría de las formas. En el mito de la caverna, Platón describe a unos prisioneros encadenados en una cueva, quienes solo pueden ver sombras proyectadas en las paredes por objetos situados detrás de ellos. Esto representa la percepción humana limitada y distorsionada de la realidad. Platón argumenta que la verdadera comprensión solo puede alcanzarse al salir de la cueva y observar los objetos reales bajo la luz del sol, simbolizando la búsqueda del conocimiento auténtico y eterno. También desarrolló la teoría de los dos mundos. El mundo sensible, que es el mundo de las apariencias y percepciones sensoriales, y el mundo de las ideas, donde reside la verdad eterna e inmutable. Para Platón, el verdadero conocimiento solo puede obtenerse mediante la razón y la comprensión de las ideas, mientras que las percepciones sensoriales son engañosas y superficiales. Además de sus aportaciones metafísicas, Platón exploró temas de ética y política. Propuso una sociedad ideal gobernada por filósofos reyes, quienes serían los más sabios y virtuosos de todos los ciudadanos. Platón creía que solo estos líderes podrían crear una sociedad justa y equilibrada. La influencia de Platón se extendió mucho más allá de su vida. Su filosofía sentó las bases del pensamiento occidental e inspiró a innumerables filósofos, científicos e intelectuales a lo largo de los siglos. Antes de hablar de Aristóteles, debemos mencionar una escuela filosófica que contrastaba con las ideas de Sócrates y Platón: los sofistas. Mientras que Sócrates y Platón buscaban la verdad absoluta y la comprensión de la realidad a través de la razón, los sofistas defendían una perspectiva más relativista y práctica. Surgidos en el mismo periodo clásico, los sofistas eran maestros itinerantes que enseñaban habilidades retóricas y argumentativas a los jóvenes griegos, preparándolos para la vida pública y política. Los sofistas sostenían que la verdad era subjetiva y cambiaba según la perspectiva y la situación. Para ellos no existía una única verdad universal, sino múltiples verdades que podían ser defendidas mediante argumentos persuasivos. Esta visión contrastaba fuertemente con la búsqueda socrática y platónica de una verdad objetiva y eterna. Uno de los sofistas más destacados fue Protágoras, conocido por su famosa frase: «El hombre es la medida de todas las cosas». Argumentaba que todo lo que sabemos está filtrado por nuestras percepciones individuales, por lo que la verdad es relativa a cada persona. Otro sofista notable fue Gorgias, quien sostenía que nada existe y que, si algo existiera, no podría ser conocido ni comunicado. Gorgias destacaba el poder de la retórica y la persuasión, independientemente de la verdad objetiva. Los sofistas eran maestros en el arte de la retórica, utilizando técnicas sofisticadas para convencer y persuadir a sus oyentes. Enseñaban que, con las palabras adecuadas, cualquier argumento podía ser defendido y cualquier punto de vista justificado.
Esto les valió severas críticas por parte de filósofos como Sócrates y Platón, quienes los acusaban de ser manipuladores que distorsionaban la verdad para su propio beneficio. A pesar de las críticas, los sofistas desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de la filosofía y la educación en la antigua Grecia. Promovieron la importancia de la argumentación y la oratoria, habilidades que siguen siendo esenciales en el mundo de hoy. Aristóteles, discípulo de Platón, fue uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos. Nacido en Estagira, Macedonia, Aristóteles ingresó en la Academia de Platón desde joven y permaneció allí alrededor de 20 años, donde tanto estudió como enseñó. Tras la muerte de Platón, se alejó de la academia y más tarde fundó su propia escuela en Atenas, el Liceo. A diferencia de Platón, quien creía en la existencia de un mundo de ideas separado del mundo físico, Aristóteles enfatizaba la importancia del mundo sensible y la observación empírica. Defendía que la esencia de las cosas podía entenderse a través de la observación y el análisis sistemático. Aristóteles hizo contribuciones significativas en casi todas las áreas del conocimiento, incluyendo la lógica, la ética, la política, la metafísica, la biología y la física. En el campo de la lógica, Aristóteles desarrolló el silogismo, un método de razonamiento deductivo que se convirtió en la base de la lógica formal. En la ética, introdujo la idea del término medio, sugiriendo que la virtud se encuentra en el equilibrio entre los extremos, como la valentía entre la temeridad y la cobardía. Aristóteles también tuvo sus propias ideas sobre la política. En su obra Política, analizó diferentes formas de gobierno y concluyó que la mejor es la que promueve el bien común. Aunque criticó ciertos aspectos de la democracia, creía que la participación política era fundamental para la realización del ser humano. En el ámbito de la metafísica, Aristóteles exploró cuestiones fundamentales sobre la existencia y la naturaleza de la realidad. Introdujo conceptos como sustancia, esencia y accidente, y desarrolló la teoría de las 4 causas: material, formal, eficiente y final, para explicar por qué las cosas existen y cambian. Además de sus aportes filosóficos, Aristóteles avanzó significativamente en la ciencia. Realizó observaciones detalladas sobre plantas y animales, clasificándolos en diferentes categorías y estudiando sus características y comportamientos. Sus ideas influyeron en la ciencia occidental durante siglos y aún se estudian en la actualidad. La filosofía de Aristóteles combinaba un rigor lógico con una observación empírica, estableciendo un enfoque sistemático que sigue siendo fundamental para la filosofía y la ciencia modernas. Concluyendo el periodo presocrático y socrático, llegamos a la tercera etapa de la filosofía clásica, el periodo postsocrático, donde surgieron nuevas corrientes filosóficas como respuesta a los cambios sociales y políticos de la época. Tras la muerte de Aristóteles, la filosofía griega entró en un nuevo período conocido como el postsocrático. Este período, que se extendió del siglo IV al I a.C., se caracterizó por la búsqueda de respuestas sobre cómo vivir una vida feliz en tiempos de incertidumbre y conflicto. Surgieron diversas corrientes filosóficas, cada una proponiendo una visión diferente sobre la felicidad y la conducta humana. El escepticismo, fundado por Pirrón de Élide, sostenía que el conocimiento absoluto es imposible de alcanzar. Los escépticos argumentaban que, debido a las limitaciones de los sentidos y de la razón, nunca podemos estar completamente seguros de nada. Proponían la suspensión del juicio, epoché, como una forma de alcanzar la tranquilidad mental, ataraxia. Para ellos, la duda era una herramienta esencial para evitar el dogmatismo y la frustración. El epicureísmo, fundado por Epicuro, afirmaba que la búsqueda del placer era el objetivo principal de la vida. Sin embargo, Epicuro no promovía la indulgencia desenfrenada, distinguía entre placeres necesarios e innecesarios, y defendía la búsqueda de placeres simples y duraderos, como la amistad y la paz mental. La ataraxia, o tranquilidad del alma, era considerada la forma más elevada de placer. El estoicismo, fundado por Zenón de Citio, destacaba la importancia de la virtud y del control de las emociones. Los estoicos creían que la felicidad solo podía alcanzarse viviendo en conformidad con la naturaleza y la razón. Enseñaban que debemos aceptar el destino con serenidad
y centrarnos únicamente en las cosas que están bajo nuestro control. Esta filosofía tuvo gran influencia en la antigua Roma y continúa inspirando a personas hoy en día. Estas corrientes filosóficas post-socráticas reflejaban los cambios sociales y políticos de la época. Grecia estaba perdiendo su hegemonía y enfrentaba conflictos constantes, lo que llevó a muchos filósofos a cuestionarse la naturaleza de la felicidad y de una vida buena. Las ideas desarrolladas en este periodo tuvieron un impacto duradero, influyendo en el pensamiento occidental y ofreciendo diferentes perspectivas sobre cómo afrontar los desafíos de la vida. Este fue nuestro recorrido por la filosofía clásica. Cabe destacar que dejé muchos temas fuera, ya que, si profundizáramos en todos, serían horas y horas de vídeo. Pero espero que este viaje haya despertado en ti el mismo asombro que estos grandes pensadores provocaron hace miles de años. La filosofía no es solo una disciplina académica, es una manera de ver el mundo, de cuestionar y de buscar respuestas a las preguntas más profundas de la vida. Cada idea y cada reflexión que exploramos aquí tiene el poder de transformar nuestra forma de pensar y de vivir. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Tu interés es lo que hace posible que continúe compartiendo este conocimiento. Si te ha gustado el contenido y deseas seguir recibiendo videos que aporten valor a tu vida, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Comenta abajo qué te ha parecido y qué temas te gustaría ver en los próximos videos. Tu opinión es muy importante para mí. Recuerda, el conocimiento es la verdadera libertad. Suscríbete al canal, cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.